Buenos días, buenos días. Bienvenidos entonces al día número 15 de nuestra jornada Primero Dios. El título para hoy es la práctica de la meditación, segunda parte. Vamos a leer el versículo de memoria o el versículo clave para entender el tema de hoy, que está en Lucas capítulo 24, versículo 32. Por favor, lean allí, por favor. Vamos a leer. Excelente. Vamos a leer entonces para poder compartir allí. Dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? A ver, leemos una vez más. Allí donde estás, lee por favor. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? En nuestra jornada de hoy vamos a ver el segundo y el tercer aspecto práctico de la meditación bíblica. El segundo aspecto que tú vas a considerar en la meditación bíblica es el oír. Es el oír la voz de Dios. Ya aprendimos que meditar es oír la voz de Dios por medio de su palabra y hablar con Él por medio de la oración. Entonces repite allí: meditar es oír la voz de Dios por medio de su palabra y hablar con Él por medio de la oración. Para poder oír claramente su voz, es indispensable considerar lo siguiente. A ver, vamos a subrayar ahí el concepto de meditación entonces para que pueda servirnos en esta mañana. Entonces, para oír claramente la voz de Dios es indispensable considerar lo siguiente. Número uno o A, como está aquí en la revista: el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es una realidad en mi vida. Una pregunta clave sería: ¿existe algún área de mi vida que está fuera del control del Espíritu? El corazón dividido me impedirá tener una comprensión profunda de la palabra de Dios. Entonces tú tienes que hacerte esa pregunta: ¿existe algún área de tu vida que está fuera del control del Espíritu Santo? Hay que hablar, hay que reflexionar y procurar que Dios sea el Señor de nuestra vida de manera muy sincera, para que podamos nosotros hacer los arreglos necesarios y lograr el propósito de tener a Dios en nuestro corazón. Lo segundo que vamos a considerar para poder oír claramente su voz es lo siguiente: el pecado no confesado
me impide reconocer totalmente la voz del Señor. Si hay algún pecado en nuestra vida y no lo hemos confesado, ese pecado no confesado va a ser un impedimento para escuchar la voz de Dios. Nos va a hacer sentir incómodos y va a hacer creer que debemos alejarnos de la presencia de Dios, porque vamos a parecer hipócritas delante del Señor, queriendo hablar con Él, escucharlo a Él, hacer su voluntad mientras el pecado sigue en nosotros. Otra consideración necesaria para oír la voz de Dios es lo siguiente: no me sentiré cómodo ante la presencia de Jesús abrigando pecados en mi vida. La desobediencia abierta y específica a las orientaciones de la Biblia interferirá directamente en la calidad de mi relación con Dios. Fíjate, aquí al hablar de este punto es importante reflexionar, porque a veces nosotros queremos buscar al Señor y seguir haciendo las cosas a nuestro modo. Ya es momento de cambiar. Es momento de pedir al Señor, pedir su presencia, buscarle a Él, conversar con Él y estar dispuestos a cambiar nuestra vida. Entonces, el segundo aspecto que debemos desarrollar es el oír la voz de Dios. Hacer que debemos tener el objetivo o el sentido de que Él sea el Señor de nuestra vida, de confesar nuestros pecados y estar dispuestos a cambiar nuestra manera de ser para que su voluntad sea un eco en nuestra vida. El tercer aspecto es recibir el alimento de Cristo. En la Biblia Jesús se presenta como aquel que es el pan y como el que ofrece el pan. En ocasión de la multiplicación de los panes, Él dio el pan para ser distribuido. Y en el texto que leemos sobre los discípulos de Emaús, vemos que Jesús se sentó a la mesa con ellos y tomó el pan. Tomó el pan. Por favor, reflexionen en este episodio de los discípulos de Emaús. Allí encontramos en Lucas 24:32 que leímos, ¿no? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Queridos hermanos, siempre que vamos a la presencia de Dios, descubrimos que aquel que da el pan siempre estará a nuestro lado. Siempre que vamos a la Biblia para conocer a Dios, descubriremos que aquel que da el pan siempre estará a nuestro lado. Por medio del Espíritu Santo, Él nos dará a conocer toda la verdad del Padre. Cuando decidimos recibir ese pan, de preferencia durante las primeras horas del día, seremos plenamente saciados. La experiencia de los discípulos de Emaús confirma el hecho de que sentados a la mesa con el Señor
seremos alimentados abundantemente de su palabra. Él se deleita en alimentarnos. En el texto que leímos, notamos que cuando los discípulos estaban sentados a la mesa, Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó a ellos. Él dice aquí la cita: cuando al inicio de cada día meditamos ante la presencia del Señor, los resultados se ven claramente en nuestra vida. Otra cita aquí: dedique algo de tiempo al estudio de la palabra de Dios. Lo mismo ocurrirá lo que pasó con los discípulos de Emaús. Ocurrirá con nosotros a lo largo de esta jornada. Y cada día de nuestra vida, en presencia del Señor y buscando humildemente conocer su voluntad, recibiremos entendimiento. Por medio de la comunión, Dios se revelará a cada uno de sus hijos. Míreme, ¿no fue eso lo que ocurrió con los discípulos de Emaús? La Biblia dice: les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron a Jesús. Conocemos el mensaje de que por medio de la contemplación somos transformados, y creemos que cuando vamos ante la presencia de Dios en las primeras horas del día, recibimos no solamente la revelación de la verdad, sino también la revelación del propio Cristo. Entonces ahí está nuestro objetivo, nuestra gran victoria cada mañana. Cuando vamos ante la presencia de Dios en las primeras horas del día, recibimos no solamente la revelación de la verdad, sino también la revelación del propio Cristo. Así que es necesario e importante buscar al Señor cada mañana. Hagamos de ello nuestro primer trabajo, dice la hermana Elena de Huay. A pesar de que ese momento Jesús había desaparecido de la vista de sus discípulos, una cosa se muestra claramente en el texto: es el gozo, la alegría y del deslumbramiento de su presencia que quedó con ellos y permaneció con ellos. Y en ese momento, dice, salieron corriendo para anunciar a los discípulos que estaban en Jerusalén. Miren cómo el Señor impulsa el corazón y la vida de aquellos que lo buscan y que oyen su voz y que sienten su presencia con ellos. Cuando al inicio de cada mañana o de cada día meditamos ante la presencia del Señor, los resultados se ven claramente en nuestra vida. Vivimos con alegría en la presencia de Dios y somos testigos y mensajeros de Cristo, y obedecemos
el plan que presenta para nuestra vida. Así que qué importante y qué hermoso es buscar al Señor cada mañana y escuchar su voz claramente y sentir su presencia en nuestra vida. Esa es la experiencia que tú tienes que tener, querido hermano. Antes de terminar, consideremos 3 joyas del cielo destinadas a nosotros. La primera está en Éxodo capítulo 35 o 33, Éxodo 33, 15. Mira, allí Moisés le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos a lo que dice la hermana Elena de Huay en el Ministerio de Curación, páginas 136 y 37. Dice: no hay nada al parecer tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Miren esta cita importante. Ya no hay nada al parecer, dice, tan débil y no obstante tan fuerte, tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Señor, del Salvador. La tercera cita maravillosa que encontramos aquí en la lectura está en el Hogar Cristiano, página 95. Haga de nuestro Salvador su compañero diario y su amigo familiar. Dedique algo de tiempo al estudio de la palabra de Dios. Qué importante es todo eso. Recuerda, querido hermano, querida hermana, la cita de hoy dice: y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué lindo es saber que hemos escuchado la voz de Dios. Yo me siento feliz de poder saber que al hablar con Él, nuestra vida se siente plena y podemos sentir el gozo de habernos encontrado con Él cada mañana. Cuando al inicio de cada día meditamos ante la presencia del Señor, los resultados se van a ver claramente en nuestra vida. Vamos a las actividades entonces del día de hoy. ¿Cómo te sientes espiritualmente? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que estás mejorando? Responde a esa pregunta. ¿Sientes que estás mejorando? Si tú decides continuar buscando a Dios todos los días, serás más feliz en Cristo. Por lo tanto, sigue adquiriendo el hábito de estudiar la lección de escuela sabática. Y vamos a ir al estudio de la lección de escuela sabática. Dedica tiempo para conversar con Dios. Sigue practicando el plan de oración diaria. Hoy practica con mayor
fervor el interceder por otros para salvación. Ora por un amigo que está delicado de salud. Ora por tus 5 amigos no adventistas por los que estás orando desde que comenzó la jornada. Ora por un líder de tu iglesia para que sienta la presencia y la dirección de Dios en su vida. Y en la noche, antes de ir a descansar, haz el culto vespertino con tu familia. Comienza y termina el día con Dios. Vamos a orar allí donde estamos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por la reflexión de hoy. Hoy hemos reflexionado en la importancia de escuchar tu voz, de oír tu voz y de recibir el alimento de la presencia de Cristo en nuestra vida. Ahora vamos a ir al estudio de la lección de escuela sabática y a orar de manera especial por aquellas personas que necesitan salvación o necesitan una intervención especial en su vida. Rogamos, Señor, para que tú te quedes en nuestra vida, te quedes en la vida de cada uno de tus hijos y que tu presencia sea bendición para nosotros, para nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga esta mañana. Mi primera victoria es buscar a mi Cristo, con Él a solas me encuentro, cada mañana al orar, recibo de su palabra, orientación y su gracia, transforma mis pensamientos, mis palabras, mi vida, victorioso seré. Primero Dios será.